Bien, hoy es martes del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Qué alegría. Querido Joaquín, qué gusto estar aquí contigo Al otra vez, contrario, nuevamente. venga. Oye, pues hoy traigo una reflexión con un concepto, una idea que da en gran medida origen a Occidente. Es una de las bases de nuestra cultura, que es la fidelidad. Hoy una palabra que se encuentra un poco olvidada, una palabra que en la cultura parecería no estar tan presente. Fidelidad, si uno ve el diccionario de la Real Academia, es prácticamente sinónimo de lealtad. Y esta palabra, lealtad o fidelidad, en su noción más abstracta, más filosófica, implica tener conexión con una fuente. La fuente es de donde surgen las cosas. Yo surjo de algún lugar y por eso, en la medida en que yo estoy conectado con esa fuente, entonces estoy siendo fiel a lo que yo originalmente soy. La fidelidad, Joaquín, en la historia ha sido fundamental. Ya la palabra de hecho viene de fides, del latín, de la antigua Roma. Fides era la virtud principal que permitía a la ciudad vivir cívicamente. Era un sinónimo de buena fe, de honor o de credibilidad. En griego se usaba la palabra pistos para hablar de fidelidad y tenía que ser o estaba relacionado con ser dignos de confianza. Ya desde el origen la fidelidad se daba a conocer con la figura de un perro o con de una señora vestida de blanco con una llave, que es lo que implica de alguna manera el símbolo de lo que eso implica en la vida de las personas. La fidelidad, Joaquín, es algo fundamental. Y esta construcción que en Occidente nos ha llevado a ser lo que somos y que hemos ido descuidando un poco, me parece que es digna de que volvamos a analizarla. Y yo creo que hay que analizarla desde tres puntos de vista, desde tres ángulos. La primera fidelidad a la que estamos llamados las personas, la primera de todas es la fidelidad con nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros perdemos el sentido de la fidelidad con nosotros mismos porque nos perdimos por una flaqueza, por alguna pasión, por la soberbia, porque a veces el ego nos gana, porque a veces una circunstancia nos hace perdernos y perdemos la fidelidad con nosotros? A ver, permíteme. Es que yo, cada vez que dices fidelidad, yo mentalmente coloco la palabra lealtad. Sí. ¿Podríamos decir que la lealtad es la fidelidad más razonada o no? Sí, en ¿O realidad, cómo? ¿O cuál sería la diferencia entre lealtad y fidelidad? fíjate Joaquín que es una muy buena pregunta porque hay personas que les dan cierto sentido distinto, pero Yo, por ejemplo. si uno ve el diccionario de la Real Academia, cuando uno ve fidelidad, pone sinónimo lealtad. Y cuando ve leal, porque no aparece como lealtad en el diccionario, sino como leal, aparece como sinónimo fiel. Entonces parecería que para efecto del idioma castellano podemos hablar indistintamente de lealtad o de fidelidad. Parecía que hablamos de lo mismo. Yo estoy usando ahorita la palabra fidelidad, pero podría usar perfectamente lealtad. Podría ser que la lealtad es la fidelidad, insisto, más razonada o no lo aceptas. O A sería, ver, para ti sería lo mismo. mira, el trasfondo es el mismo. Lealtad se utiliza quizás de una manera más universal. Y entiendo por qué me dices que más razonada, porque cuando se habla de fidelidad a veces da la impresión de que se habla de algo por una especie como de fe, como de impulso, Sí. y no se hace un razonamiento previo. Entiendo perfectamente la diferencia que haces, pero no, y comparto la idea, pero no hay algo en el castellano que nos lo diga así. O sea, no hay algo que lo sostenga de esa manera. Yo intenté ver cuáles son las diferencias entre lealtad y fidelidad y realmente no las vamos a encontrar como tan claras. De hecho, la lealtad o fidelidad siempre es razonada. Cuando las personas se separan de eso, cuando se separan de la lealtad o de la fidelidad,
cuando no son fieles a su origen, cuando no son leales con su origen, es cuando comienzan entonces los grandes errores en la vida. Es cuando una vida empieza a dejar de ser una vida lograda, cuando empiezan las vidas fallidas. Y aquí yo quiero mencionar una cosa que me parece importantísima, Joaquín. Lealtad o fidelidad y libertad están totalmente relacionadas. Muchas veces pensamos que un acto de libertad tiene que ver con romper ciertas lealtades. ¿Por qué rompió? Pues porque era muy libre, porque esas cosas no le parecieron, etc. Nada más alejado de la realidad. La verdadera libertad, en el sentido pleno de la libertad, implica responsabilidad, y la responsabilidad está plenamente atada con la lealtad. Si no, sería libertinaje. Sería libertinaje, sería libertinaje. Fíjate que traje una pequeña imagen, no sé si se pueda ver claro. aquí en pantalla. A ver, creo que no sé si Ana se Berta las mandaron Coronado. por ahí. Pero esta creo que es bastante gráfica, si ahorita nos la pasan, que es qué implica una vida que tiene como libertinaje. Tú vas viendo cómo una vida así va perdiendo fuerza y cómo una vida que tiene lealtad, que tiene fidelidad, se mantiene siempre de una manera. Mira, esta te la puse ahí. A ver, son una serie de velas, 2, 4, 6 velas, vida llevada por los impulsos, la vela se va gastando. Vida impulsada por la fidelidad, la vela no se gasta. Se mantiene. Se mantiene. Y eso pasa con la vida, Joaquín. Una vida que se mantiene leal es una vida que adquiere un valor, es una vida digna de ser honrada, es una vida que permanece ahí. En cambio, una vida que no es leal, una vida que se va por la fidelidad, o que no se va, que rompe con eso, es una vida que se empieza a apagar al paso del tiempo. Porque finalmente la libertad es eso, es mantenerse leal. Decía Unarin Ramburu, sé fiel a ti mismo, si lo eres surgirá naturalmente hacia los demás. Y de ahí viene un segundo aspecto de la fidelidad o de la lealtad, que es la lealtad con otros que pueden ser nuestra familia, nuestras amistades, para aquellos que tengan fe con Dios, con su propia fe, con sus creencias. Y esta segunda, realmente hay que verla desde este punto de vista, es la que permite desde muchos puntos de vista que tengamos una convivencia profunda con los demás, que se generen vínculos con los demás. En la medida en que yo puedo confiar en alguien, en la medida en que hay esa fidelidad, las relaciones crecen y hacen que crezca uno mismo. Y a veces valoramos más la fidelidad por la persona que goza de esa fidelidad, o sea, la persona a la que le fuiste fiel, que de la persona que es fiel. Normalmente lo valoramos más desde ese punto de vista, pero la persona que se hace más bien es la que hace el acto de fidelidad. O sea, cuando yo dejo de ser fiel, claro que daño a la otra persona con la que no fui leal, con la que no fui fiel, con la que le di la espalda, pero el mayor daño no se lo hago a esa persona, porque esa persona sigue siendo quien es. El mayor daño me lo hice yo a mí mismo. Como ocurre con la envidia, exactamente, y el rencor. Exactamente. Entonces, en esta parte hay que decir que la fidelidad nos engrandece. Decía Goethe, la fidelidad es el esfuerzo de un alma noble para igualarse a otra más grande que ella. Entonces, importantísimo, el que tiene ese acto de fidelidad lo que está haciendo es engrandecerse. Y la tercera fidelidad es la que tiene que ver con la sociedad y con el Estado. Y esta la tenemos hoy muy perdida en el mundo. ¿Por qué te digo que muy perdida? Porque si vemos en todas las estadísticas de Transparencia Internacional los últimos años, los niveles de corrupción en el mundo han ido en aumento. Y la corrupción es una consecuencia de la ruptura de la lealtad con un orden, la lealtad con los demás, la lealtad con uno mismo. Eso es la antesala de la corrupción. Los romanos, que son los que hicieron la base de nuestra construcción jurídica occidental, basaron el derecho en las obligaciones. ¿Y qué es una obligación? Es el reconocimiento de que cuando yo me obligo a algo, lo tengo que cumplir, lo tengo que respetar, porque si no lo hago, soy sujeto de una sanción jurídica. Bueno, eso pasa
en el extenso de la vida. Lo que al final reconocían los romanos es que no se puede vivir en sociedad, no se puede vivir en un mundo en el cual las personas no sean leales. Donde no hay lealtad, no hay confianza. Donde no hay lealtad, no hay fuente jurídica, no hay posibilidades de llevar una relación jurídica. Fíjate, yo siempre me he opuesto a esa frase que he escuchado muchas veces, es que tengo un conflicto de lealtades. Y yo siempre digo, cuando se presenta un conflicto de lealtades es que no hay lealtad. Efectivamente, porque la lealtad, y hay una cosa que me gustó mucho que decías, tiene un fundamento racional, con una fuente original. Cuando yo dejo de ser leal en la vida, por ejemplo, porque tuve mucho éxito económico y volteé la espalda a algunos principios, porque tuve una situación en la cual me pasó por enfrente una determinada debilidad o tentación y caí en ella, lo que estoy haciendo en el fondo es ser irracional porque estoy cortando la fuente de mi propio para qué. Y esto es con lo que yo quería cerrar, Joaquín. Cuando una persona no es leal, cuando una persona no es fiel, al final del camino lo que hace es cortar con el sentido de su vida, el que sea, pero corta con el sentido de su vida. Y cortar con el sentido de la vida, Joaquín, está destinado a la depresión, a la ansiedad, a una vida que no cumplió con su fin. Decía Ramón Llull, y en esto cuenta mucho también la humildad. El que es leal eleva su mirada con humildad y el que es desleal con soberbia. El que se pierde del sentido de la vida. Joaquín, ¿qué nos da el sentido de la lealtad, de la fidelidad? Libertad y el para qué de la vida. Cuando perdemos esos dos motivos, pierde sentido nuestra propia existencia. Por eso creo que es muy importante recuperar el sentido en nosotros mismos en primer lugar y ya reflejados en nosotros mismos, inmediatamente lo haremos también en los demás. Venga, gracias doctor. Encantado. El doctor José Antonio Lozano.